El 68 ya representa una continuidad en términos tanto de las protestas sociales como de la represión de Estado. Un desencanto por esos archivos que presentan en el Archivo General de la Nación, que al fin de cuentas son archivos policíacos. Pueden estar falseados, pueden estar alterados. En un momento fue de gran impacto, ¿no?, que se liberaran esos archivos, pero en el largo plazo se empezó a ver que había deficiencias. Gente de la Liga Comunista, de la Unión del Pueblo, de las FRAP, empezaron a rescatar sus propios documentos y empezaron a construir ese archivo, y de ahí se derivan nuevas historias. Parte de la labor de nosotros como historiadores, como antropólogos, sociólogos, cientistas sociales, tiene que ver con eso, es decir, cómo le damos otra forma a esas narrativas que se nos han impuesto de una manera oficial, hegemónica, construcciones de memoria, de pasado, que están muy tuteladas. Creemos que la violencia de género se reduce a los feminicidios. Los medios de comunicación es un aparato que consolida de manera cotidiana estos valores que en la sociedad están tan claramente arraigados. No porque solo sean hombres, porque todavía les cuesta trabajo ponerse otros anteojos, pero no metes reporteras con otra perspectiva, no metes columnistas mujeres, no sé. Se indaga más en la vida de la víctima que en la vida del agresor, por ejemplo. Ese es un mecanismo, y el mensaje que queda implícito es que se lo merecían. Ese sería uno de los mecanismos que encontramos a través del lenguaje que se emplea en los medios de comunicación para dar cuenta de la violencia hacia las mujeres. No porque seamos mujeres y que por varita mágica o naturaleza sepamos escribir con perspectiva de género. Bueno, no, tampoco. No estamos aquí hablando en términos esencialistas de hombres y mujeres. Está hablando de posiciones sociales, de relaciones de poder, y de ninguna manera justamente lo que estamos diciendo es que las mujeres no son solo víctimas. En esa construcción de qué es lo tolerable socialmente o moralmente en una sociedad, los medios de comunicación evidentemente tienen un papel fundamental. El mensaje dado por la fiscalía es terrible. No garantizan que no nos va a pasar algo, pero si nos llega a ocurrir algo, tampoco nos garantiza justicia. Claro. Para que se pueda cometer un delito tiene que existir un contexto de inseguridad, pero también un contexto de impunidad donde alguien reconoce que es factible desaparecer a alguien porque sabe de antemano que nadie se lo va a impedir en primer lugar, pero tampoco nadie lo va a castigar. ¿Dónde están las estrategias que permitan medidas de no repetición, como lo establece la Ley General de Víctimas? Es decir, si tú en tu estado te das cuenta que ocurre una barbarie, tú tienes que dar medidas para que la barbarie no vuelva a ocurrir jamás. Lo que yo identifico con la mayor parte de los jóvenes es que son muy conscientes y ellos saben que la finalidad de ir a estar a una manifestación no tiene que ver con la resolución inmediata del hecho, sino tiene que ver con el reconocerse con otros desde el miedo, pero también, digamos, desde la rabia, y de otra parte como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y esto es bien importante porque las familias de las y los desaparecidos llevan muchos años peleando y ahora han sido extremadamente solidarias con todos nosotros que hemos salido, y nos toca ser extremadamente solidarios con ellas. Si venía vestida de alguna forma, o sea, no depende de eso. Todo ser humano, toda persona tiene que ser buscada, tiene derecho a ser buscada. Si pensamos como en términos de homicidios o desapariciones, por ejemplo, en este país 4 de cada 10 víctimas de estos dos crímenes son jóvenes. Aunque tú estudies una carrera universitaria, eso no garantiza que tú tengas un pleno desarrollo. Siempre se habla desde el discurso gubernamental que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes como tal tienen presente. Cuando uno no tiene un proyecto a futuro, cuando uno no tiene bien claro que llegar ahí, pues lo que se te atraviesa en el camino lo agarras, lo tomas, y por eso precisamente hay tantas situaciones de riesgo. Sufamaban de hablar de los ninis y que los ninis que ni estudian ni trabajan porque son flojos, no estudian ni trabajan porque no hay lugares en la escuela y porque no hay empleos suficientes para toda la población en general, pero en particular para los jóvenes. Principalmente los jóvenes representan una mano de obra que el crimen organizado ocupa desde la perspectiva que para ellos muchos de estos jóvenes lamentablemente son cuerpos desechables, que finalmente o los va a lanzar como carne de cañón en un enfrentamiento o los va a utilizar y finalmente ya no les funciona, simplemente va por otros. Pero cuando analizamos los discursos de las campañas, yo no vi nunca el tema de los jóvenes presentes. Digo, más allá de que les pedían que votaran por ellos, yo no veo en ninguno de los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni el gobierno federal, una política, digamos, bien clara enfatizada a los jóvenes. Cuando tú te das cuenta de que tu bienestar personal no depende de ti, sino de tu colectivo, ya desde ahí hay un cambio. Trabajar con México en la urgencia de lo que estamos viviendo, la violencia, las desapariciones y todas las violaciones de derechos humanos. Ciertamente no puede haber un individuo, y lo voy a decir así como tal, un individuo sano en un contexto que no le permite gozar de salud mental.